Hola, muy buenas, profesor. Espero se encuentre súper bien. Mi nombre es Diego Cancino y el día de hoy vengo a mostrar varias partes de los procesos más fundamentales que hicimos en nuestro proyecto. Ok, primero contextualizar un poco porque trabajamos con supermercados con Cordillera SPA, un supermercado ficticio, y trabajamos con un CSV, un dataset que lo utilizamos con Power BI y DAX para poder hacer todo un proceso de TL, de chilenización básicamente de los datos, entre otras cosas. Y bueno, como los requisitos de la evaluación eran diferentes, ahora lo que hicimos fue transformar el CSV a una base de datos hasta tercera forma normal. Ese es uno de los hallazgos más importantes porque en temas de KPIs no tuvimos correcciones ya que estuvieron bien, y esta es la estructura de la base de datos que se realizó. Ok, pasamos desde un CSV a una estructura en tercera forma normal que separamos tanto los detalles de las facturas, la línea de producto, método de pago, los clientes, sucursales y ciudad para evitar repeticiones. Ok, ¿cómo se logró esta migración? Esta migración nosotros la realizamos con Python y SQL Alchemy y Pandas. Lo que hicimos primero fue con SQL Alchemy, con el primer script, que es el que está aquí arribita, hicimos la creación del esquema de manera programática, o sea, nos conectamos a la base de datos SupermarketDB y ejecutando un script que contenía clases, entre otras cosas, de SQL Alchemy específicamente en un entorno virtual, pudimos cargar el esquema. ¿Ok? Y luego en el Supermarket Analysis del Excel con el que nosotros trabajamos previamente, hicimos otro script que toma SQL Alchemy, lo que se creó, el esquema original, y utiliza Pandas para analizar todo el Supermarket CSV, y luego subimos estos data frames que entrega Pandas directamente a la base de datos con SQL Alchemy. Esto que nos permite poblar muy rápido la base de datos y cambiar el estado actual desde lo que estaba CSV a una base de datos como la arquitectura anterior en tercera forma normal. Bueno, posterior a eso, se adjunta básicamente el punto back de todo este proceso para que usted obviamente pueda cargar y restaurar la base de datos. Eh, bueno, Perfecto. Obviamente, ahora esta parte del proyecto no es nada si no se hace un proceso de ETL. Y bueno, en base a los 4 KPIs que nosotros teníamos en la anterior evaluación, eh, básicamente ejecutamos el proceso de ETL en Integration Service con el objetivo principal de limpiar, estandarizar y adaptar nuestro modelo de datos a la realidad chilena. ¿Ok? Para lograr esto trabajamos en base a estos 4 KPIs fundamentales que comentó, y es que, bueno, el primero básicamente es el tema de medir la rentabilidad. Básicamente tuvimos que traducir el catálogo al español usando columnas derivadas o derived columns, que es un componente de SSIS. Además, para evitar el problema de rendimiento en el mismo software, la conversión de dólares a pesos chilenos la procesamos directamente desde el origen en SQL, multiplicando por un tipo de cambio de 950 y usando la función round para trabajar con números enteros limpios, obviamente. El segundo KPI está enfocado en la fidelización y satisfacción, y aquí recategorizamos las etiquetas genéricas del sistema original hacia términos reales como cliente fidelizado o cliente frecuente. También unificamos los tipos de datos e incorporamos el cálculo del IVA del 19% directamente en la extracción. Como tercer KPI, para analizar la eficiencia transaccional, construimos un modelo copo de nieve, un snowflake, manejando el flujo de forma jerárquica. Aquí chilenizamos las ubicaciones asiáticas originales, mapeándolas a Santiago, Concepción y Talca. Junto con esto aislamos la hora de las boletas en una dimensión de tiempo exclusiva para poder analizar los flujos de clientes en horarios AM y PM. O sea, básicamente podemos saber cuándo están en la mañana o cuáles transacciones fueron en la tarde. Y bueno, el cuarto KPI, que es básicamente para la adopción de canales de pago, aterrizamos conceptos genéricos como la e-wallet o credit card a plataformas locales como Mercado Pago, Transbank, ajustando los datos directamente en el sistema para asegurar que los textos más largos cargaran sin ningún problema. Y finalmente, una vez que limpiamos e insertamos todas las dimensiones, que son las que vamos a mostrar posteriormente en el Data Warehouse, utilizamos componentes de búsqueda o lookup, cruzando los IDs del sistema original con nuestras nuevas llaves primarias generadas en el Data Warehouse.
Con esto dejamos el modelo básicamente ya estructurado, con integridad total y perfectamente listo para la reportería en Power BI. Perfecto. Y como comentaba con anterioridad, parte de estos KPIs colindan o convergen en este Data Warehouse. Este Data Warehouse tiene una serie de dimensiones y tiene solamente una tabla de hecho. ¿Ok? El CSV original era básicamente una dimensión y lo único que buscaba era mostrar las transacciones. Por tanto, es muy normal que haya solamente una tabla de hecho y múltiples dimensiones en este caso para poder segmentar la tabla de hecho. Aquí tenemos primero el team, la dimensión de fecha, y de eso se divide en team month y team year, y aquí se hace básicamente normalización. Luego team time, luego team branch, que es básicamente el tema de las sucursales, pero las sucursales dependen de la ciudad y las ciudades de un país. ¿Ok? El team customer también lo creamos, que es el cliente básicamente. El team product, que es básicamente la dimensión del producto, y aquí tiene la línea del producto básicamente y el Team Payment, que es básicamente el método de pago. Y todas las dimensiones básicamente convergen como foráneas en la tabla de hecho. Y aquí nosotros tenemos en la tabla de hecho, aparte de las foráneas ya de todas las dimensiones construidas, el Unit Price, que es el precio unitario por el cual se hizo, la cantidad, la venta, el COGS, el Gross Income y el Rating. Y todos estos fueron transformados a CLP. Por tanto, aquí está la tabla de hecho con la chilenización de los datos y obviamente también lo mismo para las dimensiones, que eso lo va a mostrar mi compañero Agustín ahora más adelante. Bueno, para comenzar con nuestro proceso de ETL dentro del SIS, primero vamos a tomar como referencia visual nuestra arquitectura de base de datos, en este caso de tipo copo de nieve. Y como vemos, tenemos toda nuestra tabla de dimensiones, los cuales van relacionados directamente a nuestra tabla de hechos. Aquí las estamos trabajando por diferentes perspectivas. Primero por date, por time, luego por branch, por customer, product y finalmente por payment. Así que vamos a tratar de dejar la misma estructura dentro de nuestro flujo de control. Y como vemos, lo dividimos tal cual está la arquitectura de datos. Y en este caso, bueno, está apuntando abajo en vez de arriba, pero también está apuntando a nuestra tabla de hechos. Así que vamos a comenzar por los nodos de dim year. Esto hace referencia a date de nuestro supermercado, los cuales en primera instancia obviamente tienen un origen, cual está apuntando a nuestra base de datos original. Aquí tenemos nuestro comando de SQL, así es como vamos referenciando eh, las nuevas, los nuevos datos que se van a insertar en nuestro Data Warehouse. Claro, aquí nos crea columnas y básicamente le indicamos que nuestro destino es el Data Warehouse que se llama Copo de Nieve Supermarket. Y esta va a apuntar a team.year. Y como vemos, tiene las relaciones asignadas de manera correcta. Luego nos vamos a ir al team month, el cual aquí discrepa un poco porque ahora tiene un lookup. Así que este lookup va a estar relacionando las tablas de nuestra database original. Eh, Aquí indicamos el dim.year como conexión de destino y relacionamos la fila que corresponde para poder hacer el join de datos y luego ir insertándolo en la nueva eh, tabla de la base de datos del copo de nieve. Voy a ir redundando menos en qué hace cada nodo mientras vamos avanzando en el data flow si nos demoramos tanto. Y aquí encontramos, claro, una nueva función, un nuevo nodo que se llama Derivate Column. Claro, aquí de nuevo vamos a trabajar con consulta SQL para poder crear nuestras nuevas tablas. Eh, Le decimos de dónde viene y hacia dónde va, luego en el destino. Ocupamos la Derivate Column y básicamente aquí tenemos la opción de crear una columna nueva o reemplazar. Aquí necesitamos crear nuevas, le indicamos el nombre acá y nuestra expresión. Es bastante larga, así que no voy a redundar tanto en qué hace cada expresión, pero por nombre, más que nada, se puede deducir. Esto hace que el date of the week se transforma en español y aquí lo transformamos en el tipo de dato booleano, que aquí más adelante lo indica. Podemos indicarle si queremos un largo en el length y más cosas. Bueno, aquí seguimos haciendo lookups
Seguimos relacionando las tablas en este nodo. Year_num con year. Y después sale year key como primary key. Aquí lo mismo hacemos, pero con el mes y con el número del día. Vamos relacionando las tablas para que lleguen bien los datos luego a nuestro data warehouse. Y hacemos una pequeña conversión de datos. Básicamente también para trabajar el tema del tipo de datos, porque el SIS igual es un poco sensible al tipado de datos. Bueno, todas las bases de datos lo son. Y le indicamos que nuestro input es la tabla o sea, la columna que creamos. Nuestro output es la copia de la tabla que creamos. Así que vamos a copiar los datos, pero en este caso con un tipo de datos distinto, que es el str o DTSTR. Generamos un length grande para que no genere conflictos, si es que existe un dato que tenga hartos caracteres. Y bueno, como destino, le indicamos aquí en nuestro data warehouse. Como creamos una nueva columna aquí, que es el output alias, de repente nos genera un warning, pero esto no va a afectar en nuestro data warehouse. Al final es como un warning de que se pueden insertar los datos de forma rara o que no se pueden, a lo mejor no se van a insertar bien, pero si lo verificamos luego nos vamos a dar cuenta que sí lo insertó de manera correcta. Luego nos vamos al flujo de control de tiempo. Aquí tenemos, bueno, solamente dos nodos, el cual es el de origen. eh, y nuevamente con comando SQL creamos nuestras nuevas columnas. Aquí están un poco más visuales. Y el origen, o sea, y el destino es nuestro data warehouse final. Asignamos nuestros datos a las nuevas columnas para que no haya error de relación. Aquí indicamos según la tabla que se especifique, que en este caso es DIMTime, como lo dije anteriormente. Y seguimos con nuestro flujo de control para finalmente irnos a lo relacionado a la ciudad o la geolocalización. O sea que tenemos country, city y branch. En nuestro country, bueno, tenemos un origen, ahí tenemos otra consulta SQL. Seleccionamos nuestro database de origen. Y aquí empezamos a derivar columnas. Aquí, como dije, se pueden reemplazar o crear una nueva y en este caso reemplazamos solamente. O sea que reemplazamos los datos de nuestro country por un por datos en español. En este caso sería, en vez de ocupar Myanmar, que es la ciudad que viene en la database de origen, ¿no? Como por defecto, vamos a ponerle Chile, para llevarlo en nuestro caso en español y en nuestro caso local. Indicamos el tipo de dato y un length nuevamente grande para que no genere conflictos de extensión de caracteres. Ya, me falló la cámara del Note, así que cambié la del cero. Seguimos. En el nodo de destino, seleccionamos nuestro data warehouse, seleccionamos la tabla de destino y vemos que está bien asignado. Bueno, eso nos permite avanzar hacia nuestra siguiente tabla de dimensión, que es la de la ciudad, que es un poquito más larga. Pero seleccionamos nuestro origen, seleccionamos las tablas necesarias con este comando SQL y las columnas existen bien, así que no hay problema. Vamos con nuestro lookup y usamos nuestra tabla dim y en las columnas están bien relacionadas y mostramos nuestra key de country. Así que vamos a seguir hacia nuestro destino, que en este caso es el Data Warehouse. Y nos vamos a las asignaciones, en este caso City Name va a City Name y Country Key a Country Key, así que está bien. Lo demás lo hereda por medio de eh, las llaves foráneas que se apliquen cuando conectamos todos a nuestra tabla de hechos. Así que seguimos a nuestro siguiente data flow, en este caso para la dimensión de branch. Aquí hacemos un join con esta consulta de SQL y vemos que las tablas estén bien. Están bien, así que podemos continuar. Empezamos a derivar columnas y en este caso tenemos dos columnas, o sea, dos expresiones. La primera para convertir el branch code a contexto chileno y en este caso nuestra columna de derivada va a ser crear una nueva.
Y en el caso del nombre de la ciudad, vamos a reemplazar la columna de city name. Por ejemplo, en vez de Huago le vamos a poner Santiago. Nuestro tipo de dato es string y podemos seguir avanzando hacia nuestro siguiente lookup, que en este caso eh, va a usar o va a caer en nuestra tabla dim city y las columnas van a estar relacionadas de manera correcta, city name con city name, y mostramos nuestra city key, o va a ser nuestro output más que mostrar. Y el destino, como siempre, nuestro data warehouse, Copo de Nieve Supermarket, las asignaciones, o sea, las tablas como corresponden, las asignaciones también como corresponden, y entonces que claro, podemos continuar a nuestro siguiente flujo de control, que en este caso pertenece a Customers. Aquí solamente hay tres nodos. Primero de origen, nuestra Supermarket DB, seleccionamos, o sea, hacemos una obtención de datos de la base de datos original, vemos que las columnas existen y en las columnas derivadas, eh, bueno, el derivador de columnas, disculpe, tenemos dos expresiones. La primera para reemplazar customers y la otra para reemplazar el género. Por ejemplo, esta habla de que el género male va a ser masculino y el female va a ser femenino. Así que seguimos contextualizando al español y en este caso a un contexto local, es decir, Chile. Por ejemplo, aquí member es socio y con tipo de dato str. De nuevo apuntamos hacia nuestro data warehouse, en este caso la tabla customers, y estamos relacionando bien los datos, así que no debería ocurrir un error luego cuando andemos nuestro flujo de control. Podemos seguir avanzando hacia nuestra tabla de dimensión de los productos. Primero tenemos nuestro origen, como siempre, seleccionamos estas columnas, o sea, seleccionamos nuestras columnas necesarias. Vemos que sí existen o sí las podemos obtener desde nuestra base de datos de origen. Y continuamos, disculpe, con la derivación de columnas, o el nodo de derivación de columnas. En este caso vamos a ocupar la función de reemplazar la tabla product line, vamos a mantener el mismo nombre, y aquí vamos de nuevo, como dice la expresión, a transformarlo de inglés a español, con un tipo de dato string y un length para no tener problemas más que nada. En el destino vamos a seleccionar nuestro data warehouse. Nuestra tabla dim vamos a apuntar hacia ella y las relaciones entre tablas van a ser las siguientes: id con id y product line con product line. Y finalmente en nuestra tabla de dimensiones tenemos el tipo de pago, el payment. Aquí de nuevo tenemos tres nodos. En el origen tenemos nuestra supermarket DB, modo de acceso por medio de SQL de nuevo, y seleccionamos los siguientes datos. Nuestras columnas están bien visualizadas, podemos visualizarlo acá, y podemos avanzar hacia la derivación de columnas. En este caso nuestra función va a ser reemplazar el nombre del payment, un método de pago. Por ejemplo, en vez de e-wallet, la expresión nos cuenta que vamos a poner billetera digital para seguir transformando el lenguaje con el tipo de dato string. Y como siempre, nuestro destino va a ser nuestro data warehouse. Apuntar hacia el team payment y relacionar columnas. ID con ID y name con método de pago o payment method. Ya. Para continuar con nuestra última parte, que es relacionar todas nuestras tablas de dimensión a la de hechos e inyectar los datos de manera correcta. Primero, como estamos ocupando modelo de copo de nieves en nuestra base de datos, tenemos que ver que, como están bien ramificadas las tablas, tienen que estar apuntando bien las llaves primarias y foráneas.
Por lo tanto, en algunos casos tenemos que ir a la base de datos y nosotros mismos diseñar nuestra llave primaria. Es decir, por ejemplo, aquí SQL Server te da la opción de, en este caso CTK, por ejemplo, dejarlo con especificación de identidad. Y con la opción, por ejemplo, de incrementar en uno y con iniciar con el dato uno. Eso para no generar problemas de llaves primarias o secundarias. En algunos casos también tenemos que crear nuestras columnas de tipo entero o varchar según lo requería el modelo de copo de nieve. Y bueno, este data flow es un poco más complejo, así que no voy a caer en explicarlo tanto, ya hemos harto video. Pero básicamente tenemos esta consulta SQL bien compleja para hacer obtención y cálculos y crearme todas estas columnas. En este caso también indico cuáles son las de salida y desde el origen luego comenzamos a hacer lookups de conexiones. Y esta hace de date, esta hace para la tabla esta es para la tabla de dimensión de tiempo, esta es para la tabla de dimensión de branch. Como vemos, vamos relacionando las tablas y vamos poniendo de output, en este caso, el key o la primary key de la tabla correspondiente. En este caso es branch key. Luego de la tabla de customer key, ahí va saliendo el output de nuevo de eso, primary key. Luego para product key, luego y finalmente para payment key. Ahí vamos relacionando y va haciendo una especie de bypass entre cada una de estas eh, entre cada una de estas tablas. Para finalmente decirle que caiga todo a nuestro copo de nieve o a nuestro data warehouse. Y las asignaciones aquí es un poco más complejo, tenemos que tener harto cuidado con Diego. Así que básicamente estar mirando que estén bien relacionados. Y como son nombres bastante parecidos, claro, es un poco más fácil ahí relacionar la columna de entrada con la de destino. Como se dan cuenta, por ejemplo, Sales CLP o CLP sale a Sales, etc. Y bueno, nuestra prueba de fuego final es hacer que obviamente todo esto funcione. Así que vamos con eso. Como vemos, si seleccionamos, no sé, Country, no hay datos inyectados. En Month tampoco hay datos. Cualquier otra random, no hay datos. Así que vamos a intentar hacer que todo esto funcione. Es un poco pesado, así que va a tardar un minuto. Y como vemos, todo bien. Todo correcto. Incluso ese warning era modo de precaución nomás, no era un error. Y para ver que funciona, obviamente, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con datos debería mostrarme. Si por ejemplo tomamos Branch City, o sea, tomamos City y ahí me muestra datos. Si tomamos Date, me muestra datos. Si tomamos Year, me muestra datos. Si tomamos State, me muestra datos. Branch, datos. Payment, datos. Así que está todo ejecutado correctamente y las consultas sí funcionan. Por lo tanto, nuestro flujo de control de datos es exitoso.